Muy buenas noches, amigos, amigas. Sean bienvenidos a Sinvergüenzas en su capítulo o episodio número 23. Sin miedo, sin filtros, el rol de la mujer en los medios. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que creo que todavía sigue jugando carnaval, que se vino un poco tarde, pero como siempre estamos desde todas las redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube a través de Origen Periodismo con Raíz. Somos Sinvergüenzas. Así que sin más voy a dar la bienvenida a mi querida amiga María de Lourdes Ramos. Ella es actualmente directora general del diario Ambateñito de nuestro cantón Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador. Ya saben, para quienes nos miran desde otros lugares a nivel internacional, estamos en el país de Ecuador y vamos a conocer un poco más de su vida y sobre todo la experiencia desde los medios. Actualmente les cuento que justo parece, pero han de decir, justo le invitaron a hablar de ese tema, pero no era por lo que sucedió en estos días con una compañera periodista, bueno, comunicadora institucional del municipio, pero que creo que también trasciende ahí desde el hecho de poder conversar. Mi querida María de Lourdes, o Malu, como le gusta que le llame, bienvenida. Muchas gracias, querida Vivi. Para mí es un placer estar aquí. Sí, nos cogió un poco los carnavales y el tráfico en este día y por eso nos retrasamos un poco. Pedirles disculpas también por un poco retrasar igual a todos en sus agendas y quienes siguen este importante espacio, que creo que el objetivo es un poco hablar sin vergüenza, como ya lo dice Vivi, y conversar de diferentes temas. Lógicamente hay un tema coyuntural, pero vamos a hablar, yo creo que de manera general para ir un poco apuntalando lo que significa la presencia de una mujer, la presencia de las mujeres, que somos diversas, ¿no? En los espacios de los medios de comunicación de todo tipo, ¿no? Porque también estamos en los medios digitales hoy en día. Hay una fuerte presencia de mujer en las pantallas televisivas, también en los medios impresos. Exactamente, mi Ujú. querida Malu. Y bueno, yo creo que tu trayectoria también te da para todo lo que vamos a conversar el día de hoy, que no se va a extender, pero yo creo que va a ser muy importante todo lo que vamos a conversar. Quiero agradecer también a nuestros auspiciantes, Epicentro Informativo, a Creatividad, a Nexos Artísticos, al Mate, que es la Ujú. producción que siempre está pendiente y ayudándonos en el tema de controles. Muchas gracias por apostar siempre por este medio independiente y digital que también busca de alguna manera comunicar desde otros sentidos y otros significados. Mi querida Marlo, la primera pregunta siempre de cajón es si eres o no sinvergüenza. Sí, soy sinvergüenza, aunque la gente piense que no lo soy. Y entonces cuéntanos una anécdota de esas. Hay dos formas de ser sinvergüenza, claramente. La primera que la gente te dice, ¿qué es sinvergüenza? Y la otra es que haces las cosas sin vergüenza. Bueno, yo podría decirlas que en la segunda, que a mí me ha gustado siempre hacer las cosas que muchas veces nos eran relegadas de las mujeres. Yo te voy a hablar en primera persona. Yo nací en Ceballos, soy ceballense, 100% ceballense. Eso dijo que recalque. Sí, Así póngale en eh, el... yo digo que soy 100% ceballense porque, bueno, mis padres, ellos sí se dicen ser ambateños y muchos de mi familia igual porque Ceballos fue parroquia, o sea, fue un territorio de Ambato, ¿no? Luego se fueron separando los territorios como Tizaleo, como Ceballos también, que son los cantones, y Tizaleo, que es uno de los cantones más jóvenes de Tungurahua, se fueron separando ya en este tiempo, ¿no? Muy, muy contemporáneos son estos territorios. Imagínate, Ceballos va a cumplir, si no me equivoco, 39 años o 40 de cantón y yo tengo la misma edad prácticamente. Entonces, yo nací cuando Ceballos ya era cantón, porque Ceballos se cantoniza el 13 de mayo de 1986, si no me equivoco, y yo nazco en mayo del 87. Entonces, yo ya Casi, no casi nací en cumpliendo Ambato. años ahí. Claro, si justo las fiestas suelen coincidir cuando es mi cumpleaños, ¿no? Yo Okay. digo, festejan mi cumpleaños en Ceballos. Sí, entonces, por eso es que yo me siento 100% ceballense, pero y soy una mujer enamorada de Tungurahua. Ujú. Entonces, como te decía, yo siempre traté de romper muchas cosas y es el hecho, por ejemplo, de que cuando una mujer nace en el campo, está como condicionada por todo el entorno social a dedicarse al campo. Y una mujer que está en la ruralidad es a trabajar el campo, a criar a los hijos
y a cuidar al esposo. Comúnmente esos son los roles que están en la cabeza, en el cotidiano de las mujeres. Pero yo desde muy pequeña, pues no me veía en eso. Y hay una anécdota, que mi abuelito, que todavía dando gracias a Dios vive, él tiene 81 años, él me decía, me recordaba, ¿no? Ahora que ya tengo mi profesión, ya ellos ya me ven en estos espacios, me dicen que cuando yo era pequeña, mi abuelito me quería comprar una hoz pequeña, la hoz con la que se corta la hierba, ¿no? Que me decía, vamos a la hierba, yo te compro una hoz o un asadón pequeño, porque para muchos de mi familia era, qué lindo, o sea, papá nos va a comprar un asadón pequeño o una herramienta propia para mí. Pero dice que yo siempre le decía que no quería que me compre, que no quiero eso, que yo quiero otras cosas, estudiar. Quiero un micrófono. Sí, quiero un micrófono, un lápiz. A mí siempre me gustó mucho escribir. Entonces, desde ahí yo como que ya vi el mundo desde otra perspectiva, o sea, desde otra óptica. Y ahora me veo acá y lógicamente es el trabajo, el esfuerzo, no solamente mío, sino también de todas las personas que me han acompañado en este camino, entre ellos mis padres, que creo que en algún momento sí creyeron que estaba también un poco loca por querer siempre superarme, por no tenerle miedo a muchas cosas que se me presentaban en el camino, pero todo valió la pena. Entonces, creo que al menos para mucha gente de mi sector, de donde yo vivo, yo soy totalmente 100% sinvergüenza, porque lógicamente no estoy haciendo lo que una mujer de la ruralidad debería hacer, como te digo, criando los hijos, labrando la tierra y pues cuidando al esposo. Y muy bien dicho entonces el tema del día de hoy, sin miedo y sin filtros, y creo que ese ha sido uno de los roles también en los medios de comunicación, porque también hemos visto alrededor de esto por el tiempo en una representación capaz del mismo directorio, de estos cargos ejecutivos a hombres y a los presentadores también y etcétera, ¿no? Quienes hacen reportería y demás. Entonces, poco a poco, nosotros como mujeres hemos ido capaz de escalando esos escalones que nos pusieron como barreras, pero que son propios para todos y todas. Mi querida Malu, cuéntame un poquito cómo te involucras al tema comunicacional. Sabemos que también has ganado varios reconocimientos y premios, que también es apremiante poder mencionarlo, porque una ambateña, bueno, sabayense en este caso, pero tungurahüense de igual manera, nos ha representado, y eso también es digno de admiración y de poder valorarlo y mencionarlo el día de hoy. Pero queremos saber cómo inicias con esta pasión que es comunicar e informar a la ciudad. Mira, te cuento que mi sueño inicial, o sea, cuando yo estaba como en el colegio, quinto, sexto curso, mi sueño era ser socióloga. Pero estudiar sociología para una mujer del campo y de Ceballos, de un cantón rural, era imposible. Implicaba que mis papás me tuviesen que enviar a estudiar en Quito, y eso era negado, o sea, totalmente negado. Entonces yo ya andaba revisando las posibilidades académicas que podía mirar aquí cerca en Ambato. Entonces, yo revisaba información sobre la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que es de donde yo soy formada, en la Universidad Técnica de Ambato. Y la opción fue estudiar comunicación social porque tenía el componente social. Claro, a mí me encantaba, toda la vida me ha encantado escribir. Yo hasta ahora, por ejemplo, tengo en mi casa los poemarios. No sé si tú en algún momento, Vivi, también. Y a lo que sucedía antes, ¿no? Bueno, ahora como está todo en internet, pero antes yo también era de esas mujeres que con los cassettes de música en mi grabadora que me regalaron en mis 15 años. No me acuerdo si me regalaron o me compré con algo que me dieron en mis 15, pero bueno, yo tenía mi grabadora. Y pues era poner el cassette, a parar y a copiar, a transcribir las letras de las canciones que más me gustaban en un cuaderno. Y eso tengo hasta ahora. Yo también. Sí. Y te cuento que tengo primos que de pronto en algún momento vean este video, que les ayudaba a escribir las famosas cartas de amor para las tarjetas para los enamorados y todo ese tipo de cosas. Yo tengo muchos recuerdos de haber dado cartas, y que yo también las tengo y las conservo. Y también las letras de las canciones.
y creo que eso significaba mucho de lo que tú eras y Ujú. mencionarlo desde ese lado. Dicen que esos son detalles y capaz con el tiempo los pierdes de alguna forma por las relaciones que has mantenido, sean de amistad o amorosas, que les vas perdiendo de alguna manera, Ujú. pero era tu esencia y lo plasmabas desde ese lado. Y el escribir Claro. bonito, capaz, y decir o mencionar cosas a través de eso, yo creo que, y siempre me gustó. Por ejemplo, me acuerdo que ya antes ya no era a mano porque yo sentía que me equivocaba y tachaba mucho, Ajá. entonces usaba la computadora y escribía ahí y las cartas las enviaba en oficios pero Claro, ya transcritas en la compu. claro, Ujú, claro. Entonces, igual había siempre ese tema y lo que me gustaba mucho a mí era el tema de la investigación. ujú, O sea, yo quería ser socióloga porque yo me veía investigando, o sea, investigando ujú. todo el tema social. Pero se relaciona la comunicación, Claro, sin claro, ya embargo. luego, entonces estudié comunicación y lógicamente igual me encantaba escribir, o sea, para mí siempre la escritura fue como la base. Por eso te digo, o sea, yo escribía y nada, tengo hasta ahora, tengo como unos 3 o 4 hasta esos famosos diarios, los Ujú, que anotaba las fechas importantes y todo, entonces todavía los conservo en casa. Y ya, em, yo tuve la suerte de, como te digo, de venir de un hogar muy humilde y desde muy temprana edad tener que generar dinero para poder sostener mi educación. Mis papás siempre me dieron lo que ellos pudieron, pero yo cuando ya empecé la universidad, yo me sentía en el deber de también ser parte de mi carrera, ser parte de lo que yo necesitaba proyectar en mi vida y yo empecé a trabajar y también a estudiar la universidad. ujú, Hacía las dos cosas al mismo tiempo y eso también como que me hizo madurar. Inicié trabajando en una panadería, era empleada de mostrador y luego a los pocos meses ya me cambié a otro trabajo en el que también era empleada de mostrador en una joyería, ujú. en un local de bisutería. Entonces ahí estuve más o menos más de un año, casi 2 años. Y de ahí una profe de la universidad me recomendó con un medio de comunicación de Riobamba. Le habían pedido que necesitaban una persona que les ayude a hacer reportería como de medio tiempo, freelance. Ujú. Entonces la profe me dijo, ¿tú quieres? Yo veo que a ti te gusta. Bueno, siempre fui como buena en calificaciones, bien dedicada y todo. Entonces me recomendó a la profe y me dieron el trabajo. Desde ahí Desde sí, ahí hasta empezaste. ahora. Pero Sí, hasta ahora. entiendo que estudiaste y de ahí Estudiaba y pasó eso. trabajaba. No, Ah, era. estudiaba y Ujú. trabajaba. Estudiaba en las mañanas. Por suerte, igual mi horario era de 7:15 a 2:45, más o menos me acuerdo. Y de ahí ya me dedicaba a trabajar. Ujú. Ya me desocupaba tipo 7, 6 de la tarde y a hacer deberes. ¿Qué es lo Así que era más todos los días. te gustó de la comunicación? La reportería, la presentación, ahora que estás en el tema No. administrativo, escribir como lo mencionabas, o sea, hay muchas ramas, ¿no? Ujú. A mí me encanta la calle. Igual eso también puede ser tomado como una declaración sin vergüenza. Me Ya. gusta estar en la calle. Me gusta hablar con la gente. Ujú, Me gusta mucho que me cuenten sus historias. Y muchas veces sentirme identificada ujú, con la lucha de clases, por ejemplo, la ujú. lucha de las mujeres, de los hombres del campo. Siempre odio las ruedas de prensa, odio Mm. los temas institucionales, pero un odio no es que aborrezca, sino que no me gusta. O No, sea, no no, estás no como para siento, cubrir ese tipo siento de que son, comunicación. que son discursos, hechos que no son como muy reales, pero me encanta, por ejemplo, sentarme a conversar con la gente. Ujú, Te cuento que en todo este tiempo, por ejemplo, hay un tema que me ha apasionado siempre y hoy que terminó la fiesta de la fruta y de las flores, por ejemplo, he hablado con muchos hombres y mujeres que vivieron el terremoto de 1949. ujú. Y no solamente de Ambato, porque recordemos que en 1949, como te decía, algunos cantones También. hacían parte todavía de Ambato, no estaban Ujú, independizados, ujú, no eran políticamente otro cantón. ujú, Entonces ellos, el terremoto de Ambato fue cuando se cayó la iglesia de Mocha, se cayó la iglesia de ujú, Mocha, fue el epicentro, por ejemplo, en Pelileo. ujú. Claro, Pelileo sí es un cantón mucho más antiguo, entonces de ahí sí, lógicamente la gente se identifica como pelileña. Pero conversar con esa gente que nos contaba cómo fue,
que primero se movió la tierra, que después ellos un poco querían reaccionar, volvió a moverse la tierra y que me cuentan que tal vecino falleció. Entonces yo vivo enamorada, o sea, ese tipo de entrevistas son las que siempre me han hecho sentir muy viva y Para o sea, me llenan de energía, transmitirlos me encanta. Claro, luego yo tener la tarea de tratar de sintetizar todo en aquello reportaje. y trasladarlo a la gente y que más personas se enteren de esas ¿Has historias. escrito alguna vez libros? No, pero yo digo, o sea, esa es mi meta. Yo Claro, tengo ahorita un archivo muy grande. no inimaginable de fotografías, Ujú, de audios. ujú. em, También tengo mis cuadernos de apuntes que digo de pronto, a veces la gente no guarda, no toma apuntes. Yo creo que una de las cosas básicas en un periodista es apuntar, Ujú. es tomar nota. Entonces yo tengo por ahí mis cuadernos que tengo, por ejemplo, en revista el 30 de abril del 2015 con Pepito Pérez y que él me cuenta Mm, tales y tales cosas. Tienes memorias, Sí, full. sí, tengo un montón. Entonces, sí, en algún momento sí quisiera escribir varios libros, no solo Ujú, uno. ujú. Es que quisiera escribir varias cosas lindas, porque como te digo, lo que a mí me encanta de todo, o sea, no es, el tema político igual me atrae mucho, pero con cierta distancia. Para hacer política. No, me identifico más con las historias de la gente de a pie. Eso es lo que me encanta, reportear, y eso es lo que de pronto ahora, como tú decías, extraño, Ujú, porque ya estoy como ujú, más o menos unos 2 años un poco alejada de la calle y sí me ha ujú. costado, sí me ha costado. Pero estás desde el otro lado, en cambio, con la responsabilidad capaz de tener más personas a quien liderar y Ujú. también que a través de eso puedes construir la información que va quizás a leer las personas o a mirar. Entonces también es Claro. como algo de responsabilidad tener ese poder. Sí, es mucha mayor responsabilidad, claro que sí. Tu cabeza tiene que cambiar también un poco y pienso que también es un reto, Ujú, porque lógicamente una cosa es que tú vas a la calle, conversas, armas tu reportaje y lo pasas a tu editor y ya, se acabó. Pero en cambio ahora a mí me toca hacer la segunda ujú. parte, revisar, mirar la rigurosidad del trabajo, mirar la pertinencia también de lo que se va a emitir al siguiente día en el impreso. Y claro, es una responsabilidad sumamente más grande, o sea, uno no sabe a lo que se enfrenta. Y lógicamente cuando tú estás en este espacio, llegas a admirar también a quienes estuvieron antes por A esa conocer el trabajo. capacidad, porque mientras a uno no le pasa, No uno estás no ahí. dice es difícil o es fácil. Liderar un espacio y más que todo siendo mujer, sí es más complicado. Justo eso Así lo digamos que no. te iba a preguntar, más allá de justo el medio en el que ahorita te encuentras, ¿alguna vez te has tenido que someter a disposiciones en toda tu carrera a que no hayas estado de acuerdo o por ser mujer que te han limitado, te han dicho, no, esto no, o tú no puedes realizar esto, o tú no puedes ir allá, o alguna situación que tú te acuerdes y digas, capaz de eso fue muy feo desde el lado de discriminación, por así decirlo, hacia la mujer, por el rol que tú quisieras realizar. Bueno, no en este espacio. Te cuento que yo también he trabajado para la cooperación internacional Ujú, y bueno, ahí sí tuve una vez digamos, un pequeño enfrentamiento, por así decirlo, con una persona que ejercía el poder y lógicamente era hombre, ¿no? Y em, en su cabeza, en su construcción mental, tenía la idea de que una mujer no podía ocupar cargos de liderazgo. Entonces sí fue complicado, ujú. pero solamente con esa persona, porque yo no sé si al menos tú que tienes igual roce, experiencias con este sector, comúnmente en la cooperación internacional están mucho más adelante, son personas muy concientizadas con el tema de Sí, derechos es verdad. humanos, en el tema de género, o sea, esas son ejes transversales que manejan en toda la política que ellos ponen en práctica en los territorios, ¿no? Pero a veces siempre hay una persona Yo que no creo practica. que esa persona siempre es quien lidera. O son puestos desde un lado de capaz desde el dinero o desde el Ujú. favoritismo y están ahí colocados en ese lugar, porque sí, es verdad, nos hemos topado con esas personas que en las cooperaciones tienen en realidad bastante más abierto su pensamiento Ujú. y todo lo que realizan, pero siempre va de la mano a quien está liderando y como es más bien los técnicos y así son como más
Sensibilizados. empáticos para el Ujú. trabajo mismo, ya, pero las cabezas ahí son Se hace las un que, poquito complicado. las que De ahí se sí, de ponen ahí acá en así. el espacio, en los espacios que he trabajado de comunicación, no. La verdad es que siempre me he sentido, al menos yo en la práctica, me he sentido siempre igual, con las mismas responsabilidades y los mismos derechos que mis compañeros varones. En ningún momento me he sentido mermada, de pronto, no. Ujú, ujú. Siempre he hecho mi trabajo y he visto que los demás también lo hacen y muy Muy bien. respetable también. Claro que sí, es que eso es Ujú. lo más importante. Qué bueno que haya sido así. ¿Qué es lo que alguna vez te situó a decir ya no quiero ser comunicadora, ya no quiero hacer comunicación, mejor me voy a dedicar a otra cosa? ¿O no ha pasado? ¿Sabes que no? No me ha pasado. No me ha pasado. Lo que sí quisiera de pronto a veces es, hubiese querido vivir diferentes espacios de mi vida de manera distinta. Eso sí, en mi vida personal más que en mi vida profesional, porque en mi vida profesional sí he tenido, lógicamente, como todos creo, momentos de tensión, momentos de fuertes también o retos que superar, pero no ha sido mayormente complicado. Ujú, La verdad es que más en mi vida personal es en donde he tenido retos sumamente fuertes. ujú. Y creo que también eso me ha ayudado, lógicamente, a ser como más fuerte, no sé si más capaz, más empoderada de varios temas, porque sí me han tocado pruebas muy difíciles. ¿Qué tiempo Ujú. tienes de carrera en la comunicación? ¿Ininterrumpida? Sí, ininterrumpida. ¿Qué tiempo? Sí, 18 años. Full. Ujú. Entonces, de esos 18 años, obviamente hay merecidos reconocimientos. Sí, Cuéntanos 18 un poco años. más de eso, en qué has participado, cuáles son los premios y reconocimientos que has podido lograr. Sabemos que también, Ujú. no sé, capaz algún tema de alguna beca, has accedido en ese sentido. ¿Cómo han sido ya esos procesos? Mira, te cuento que en mi carrera era, o sea, siempre me gustó mucho escribir, pero no había visto como tantas oportunidades dentro del periodismo hasta cuando tuve la oportunidad de estudiar una maestría becada en Ujú, Flaxo. ya. Sí, primero que no estudié comunicación en Flaxo, muchas veces me preguntan, ay, ¿tu maestría es en comunicación? No, mi maestría en Flaxo la hice en desarrollo territorial rural, que era como mucho más amplio. Como yo ya venía trabajando, haciendo reportería en territorios rurales, que te digo que es lo que me gusta, entonces yo creí y estoy convencida de que las personas, al menos los comunicadores, debemos prepararnos en todo y tener un vasto conocimiento, sobre todo del tema social, Ujú, del tema territorial también, entender las dinámicas territoriales, porque si tú no entiendes de eso, tú no vas a entender por ejemplo, no vas a entender campo-ciudad, imposible, no vas a entender que una mujer urbana es diferente de una mujer rural, no vas a entender varios temas, por ejemplo, como el tema de la agricultura, la soberanía alimentaria, la equidad de género, cosas así, porque tienes una visión muy reducida. ujú. Entonces yo siempre digo que el comunicador social que tiene una maestría en comunicación social, complicado, porque su mente está súper cuadrada. Ajá. Entonces pienso que siempre debemos tratar de estudiar algún tema complementario que Tienes nos la razón permita porque, por abrir la ejemplo, cabeza. tengo el tema de derechos, entonces entiendo la comunicación desde ese enfoque y desde Ujú. cómo capaz a quien yo entrevisto o a quien me relaciono por alguna A o B situación en tema comunicacional, estoy siempre pensando en la comunicación con enfoque de género Y de y de derechos. derechos y es como que aquí algo está mal. Sí, claro, entonces, primero que eso me permitió mirar de manera diferente mi carrera. O sea, Ujú, mi carrera ujú, o sea, yo entré sí con esa idea, pero cuando ya estuve cursando la maestría, me convencí y salí ya con todas las herramientas. Entonces, otra suerte que tuve, que cuando estudié la maestría, yo tuve compañeros de otros países. Nosotros en mi aula éramos 20. Eran 10 extranjeros y éramos 10 ecuatorianos. De los 10 ecuatorianos éramos más o menos 5 becados y los ujú. demás pues se pagaban su profesionalización. Entonces eso fue una locura. ¿Por qué? Una locura porque aparte que mientras yo estudiaba se abrieron otras maestrías más y teníamos materias que compartíamos con otras personas que tenían otra formación. Sociólogos, que era mi sueño, antropólogos, Ujú. economistas, politólogos, defensores de los derechos humanos.
personas de los pueblos y nacionalidades indígenas, personas de las diversidades. Entonces, eso fue como un reseteo en mi cabeza total. Y súper amplio el conocimiento, Claro. porque de ahí también vienen las experiencias que compartes en clases con más Claro, personas. entonces cada día de clases era wow. Y aparte que como mi beca era una beca de excelencia académica, lo único que tenía que hacer en esa universidad era estudiar. Y como me fui a vivir allá prácticamente, entonces todo mi tiempo lo dediqué a estudiar. Entonces cogía cursos, me iba a las charlas, a las conferencias, a los simposios. Pasaba como ratón de biblioteca que se dice. Entonces ahí aprendí mucho, pero adicionalmente yo en ese periodo yo viví un duelo. Viví un duelo de mi divorcio. Entonces fue, como te digo, fue un reseteo total. Entonces de ahí yo vine, claro, totalmente. Entonces ya yo vine con otra visión de lo que era hacer periodismo también. Vine con otra visión de lo que era también trabajar. Y ahí sí ya, ahí empecé todo este tema de las postulaciones, de los concursos. O sea, porque me sentía capaz y decía, bueno, entonces si antes lo creía que era capaz y me daba un poco de miedo hacerlo, ahora ya no tenía miedo. ¿Cuáles son los nombres de los premios entonces? Bueno, yo hice una tesis en el 2000, yo entré a la maestría en el 2014 y me gradué en el 2017. Yo mi tesis, 2 años, 2 años de colegiatura. 2 años era Y antes. un año y más o menos 6 meses me demoré terminando mi trabajo de titulación. En el 2017 ya estaba graduada de magíster, a mis 28 años. Ah, ya. Sí, súper. Hace 10 años atrás. Entonces, ahí, primero que justo me manda una amiga, me dice, mira, este concurso hay, yo creo que tu tema de tesis puede calar ahí. Y yo revisé las bases y sí. ¿Cuál era el tema? El tema de mi tesis, yo hice un estudio de juntas de agua comunitarias. Ya. Sí, y la incidencia política. Y igual transversalizando la comunicación, cómo era importante la comunicación, tejer redes, la importancia del capital social en las comunidades, ¿qué quiere decir? Que es sumamente importante que las comunidades indígenas salgan de las comunidades y busquen enrolarse por medio de talleres, de reuniones con sus pares. Y también enrolarse con políticos, con gente que hace la cooperación internacional, porque eso les permite a ellos poder seguir creciendo como comunidad, que no tienen que quedarse encerrados. Esa era mi tesis. Súper. Entonces, en ese concurso pedían hacer un ensayo sobre agua, sobre el acceso al agua. Y lo hice. Sí pega. Sí, hice un ensayo sobre mi tesis. Y ganaste. Y gané el segundo lugar. Ya. ¿Y ese cómo concurso, era el premio? Ese concurso era un concurso a nivel de jóvenes, porque la edad para postular era hasta los 35 años. Yo tenía 28. Entonces, no, y tenía 30, creo, 28, 20, más o menos 30, 29 años. Entonces, de ahí postulé con mi ensayo y pues el premio era económico. Sí, la institución que lideró ¿Ecuatoriano de aquí o era internacional? Era internacional. Ya. Era un instituto que está con sede en Costa Rica, me parece. Bueno, desde ahí te piden tus datos y te hacen un giro de tu premio económico. Y aparte de eso, te publican tu ensayo en sus redes y en sus publicaciones impresas. Entonces, ahí hubieron 3 premios y yo me llevé el segundo para Ecuador. Muy bien, qué chévere. Y era un premio al segundo lugar. Y como mujer, era una de las primeras ecuatorianas que había obtenido ese premio. Ese fue el primero. Ya, el segundo. A ver, el segundo premio, bueno, no me voy a recordar el orden, pero también hubo una convocatoria por parte de una ONG que se llama Chicas Poderosas, que no recuerdo en qué país está acantonado, pero me parece que es en Argentina. Bueno, tienen ellas algunas filiales, pero ellas vinieron a trabajar también con ONGs de Ecuador y lanzaron un concurso de cortometrajes. Entonces, igual postulé, hice un equipo con otras personas de acá de Ambato, ahí sí, con ambateños y con una colega de Ceballos. Postulamos, hicimos la propuesta, yo como directora, y ganamos igual los fondos. Nos dieron recursos para producir un cortometraje. Ese cortometraje lo hicimos sobre mujeres transgénero. Hicimos un reportaje sobre los diferentes tipos de violencia de las que son ellas prácticamente victimadas, ¿no? Por toda la sociedad, y en nuestro país no es la excepción. Hicimos un estudio de caso de una mujer trans que residía aquí en Tungurahua. Y bueno, pues esa historia igual se llevó
es uno de los videos más reproducidos de esa producción. Está en YouTube para quienes desean verla, se llama Luciérnagas, ese cortometraje. Lo vamos a Y compartir para que lo sí, vean. y también se presentó aquí en el gobierno provincial de Tungurahua, nos hicieron un evento muy bonito ahí para presentarlo, porque lógicamente generó mucha opinión pública, porque mucha Claro. gente de Ambato pues cree que en Ambato no hay mujeres transgénero. Ujú. Y nosotros revelamos y mostramos esas historias y también mostramos la realidad que ellas viven, todo el tipo de violencia y que a veces somos nosotros como una sociedad tan, tan insensible que les arrinconamos y hacemos que padezcan tantos problemas y somos parte de todo aquello que les sigue arrinconando y les sigue lastimando. Y pues nuestro trabajo buscaba eso, visibilizarlas y mostrarlas como seres humanos con derechos al igual que todos nosotros. Y Muchas amanecer en gracias por espacios ese libres de trabajo. violencia. Ujú. ¿Sí? Creo que además de eso, de alguna manera aportamos como fundación, si no estoy mal, creo que con el Santi, alguna Sí, información me ajá. parece, Sí, con con visión la y diversidad. Fundación Visión y Diversidad. Y bueno, es de algo muy loable también el hecho de abrir las Ujú. puertas que a través de la comunicación y el arte, yo estoy convencida que también se sensibiliza y se comunica de diferente manera en cuanto a las diversidades sexogenéricas y lo compartiremos para que sigan con más reproducciones. Le pregunté si estaba En silencio, lo siento. es la alarma para que ya se acabe el programa. Y si es verdad, creo que el tiempo, como lo dije, nos va a faltar, pero sí quisiera que terminemos con algo, con un mensaje muy claro del tema de lo que significan las mujeres desde el lado de la comunicación en lo que nosotros realizamos. Entiendo que capaz hay más información que es muy valiosa que quisiéramos saber, mi querida Malu. Sin embargo, lo más capaz, cercano y claro de todo lo que has vivido durante 18 años de trayectoria para que conozcan también, porque aquí en nuestro Ambato y en nuestro Tungurahua también sigue existiendo los comunicadores de antaño, los comunicadores que han tenido su trayectoria, que están súper bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras nuevas generaciones que también están y cómo se visibilizan? Entonces siempre son recordados o como nos quedamos en una parte de la historia que de igual manera creo yo los históricos y la capacidad igual de los tres Juanes, pero ¿qué pasa con más personas que también hay en Ambato y Tungurahua que salen en los medios luego ganando premios y dicen, ah, mira, un ambateño, pero no les damos el reconocimiento? Sí, lo que pasa es que yo pienso todos tenemos derecho también a cuidar de pronto nuestro espacio, cerrar un poco nuestros de pronto ideales, todo ese tipo de cosas, pero hay colegas que se quedan en lo tradicional del periodismo. Ujú, Por ejemplo, bueno, en Tungurahua realmente somos pocos, creo, los colegas con los que, por ejemplo, puedes hablar de periodismo y feminismo, por ejemplo. Puedes ujú, hablar de periodismo y ecología, por ejemplo. ujú, O puedes hablar de periodismo y derechos humanos, como tú decías. O sea, es un poco complicado. ujú. Y cuando de pronto se presentan este tipo de convocatorias y tú quieres conformar un equipo, pues tú buscas y miras y dices, chuta, o sea, la mayor parte de personas continuamos haciendo, porque también lo hago, el periodismo tradicional, el periodismo que solo se encaja en estos y estos temas, por ejemplo, política, sociedad, ¿qué más? Urbano, Crónica. lo urbanismo, la crónica roja, pero no se abren a otros espacios o se especializan, Ujú. que es lo ideal, ¿no? Porque claro, de pronto sí lo topamos. Cuando hay algo coyuntural, sale que, por ejemplo, aquí un reportaje sobre, por ejemplo, mujeres y medios de comunicación, pero ya se apagó el tema y todo de nuevo vuelve a estar oscuro. Entonces, la idea es que al menos yo, por ejemplo, pienso que desde el periodismo hay temas que sí se deben transversalizar y deben tener la importancia. Y que lógicamente son tiempos, son formaciones también. Entonces, tú a un periodista que de pronto ya tiene unos 40 años de trayectoria, tú le vas a decir, sabe que haga, pero haga periodismo con enfoque de género y esa persona se asusta. Pero no, ya tenemos que tratar de cambiar un poco el chip y de decir, no, a ver, el periodismo debe tener un nuevo norte porque ahora ya debe hablarse de estos temas también. O sea, no es que son temas que, porque algunos dicen que son temas muy de otros países o cosas así, no, son temas que se deben hablar ahora y que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y yo hace más o menos unos 4 años, si no estoy mal, o 3,
hice una convocatoria que se llamaba Comunicación con Enfoque de Derechos y llamé a todos, me puse a contactar, capaz contigo no lo hice, pero a todos los comunicadores y demás que vengan y no querían y no venían, no se querían seguir formando en estas temáticas y fue súper interesante porque no solo se habló de género en este caso, que es como lo más complicado, lo que más desconocimiento hay, pero de todos los demás grupos de atención prioritaria, cómo tratarles, cómo escribir acerca de aquello y las nuevas formas también de comunicación, como lo mencionaba capaz la tradicional de la radio y la prensa, pero también cómo llegar desde los otros medios que ahora se están creando, que son a través de las nuevas tecnologías. Pero bueno, creo que se nos acaba el tiempo, mi querida Malu, porque nuestro productor es de lejos y tiene que ir a su hogar, así que mi querida Malu, quiero agradecerte por haber llegado, que es lo más importante, y por abrir un poco tu espacio, tu formación, lo que tú eres también desde lo personal, porque muchas veces nos ven atrás de unos micrófonos o de las pantallas, pero también hay algo más. Muchas gracias. Sí, quiero agradecerte también y motivarles de pronto a mujeres que miran este programa, a personas de las diversidades, a que siempre tratemos de buscar espacios para aumentar y crear un mundo más seguro, un mundo más empático también y sobre todo un mundo que respete a los otros, porque eso yo creo que es una de las bases del periodismo y es algo también que a mí me ha llevado a estar en diferentes espacios y también a ganar, como tú decías, algunos reconocimientos que quiero contarte que a mí el reconocimiento, claro que sí te gusta, un momento te llena de como de alegría, pero para mí lo importante de todo eso es poder visibilizar las historias. Pues yo me siento feliz con haber podido contar la historia de mis luciérnagas, que es el documental. Me siento feliz de que mi ensayo sobre las juntas de agua de sectores sumamente empobrecidos de Cotopaxi y de Tungurahua hayan sido visibilizados a nivel de América Latina. Me siento muy feliz que estamos, no sé a cuánto todavía tiempo, de que se publique un trabajo que hice con mujeres de Pelileo que realizan las rondas en las noches en sus territorios, que son las ronderas, que cuidan su territorio, que se va a publicar en Vistazo, y ese es el último premio que recibí hace unos meses. Fue el primer lugar en un concurso que lo organizó la revista Vistazo, una de las revistas más grandes y más importantes del país, y es eso, visibilizar esas historias. Eso es lo que a mí, como decía, más allá de luego de conversar, de sentirme muy feliz, identificada con quienes hablo, con quienes entrevisto, es mostrar sus historias. ¿Por qué? Porque lo que no se sabe, lo que no se cuenta, no existe. No existe, pero exacto. lo que ya se revela, lo que ya se difunde, pues toma fuerza y de pronto puede inspirar a otras y puede inspirar a otros. Y eso es lo que yo pienso que uno tiene que hacer con el periodismo. Igual, muchas gracias, qué pena llegué tarde, no les puedo contar otras cosas más de mi vida, pero muy feliz de estar aquí contigo, Vivi, igual felicitarte por este espacio y qué bueno que podamos igual conversar así, sin miedo, conversar así, Sin filtros. sin filtros, que veo que es lo chévere de este programa. Así es, eso mismo es el objetivo de tener a personajes aquí que también merecen tener un micrófono y un espacio para hablar desde su lado profesional y personal. Muchas gracias nuevamente, Malu. Habrán muchas más oportunidades, estoy segura, de poder continuar conversando. El MATE tiene un proyecto súper interesante que es con jóvenes, que se llama el Club de Periodismo Jambatu, y yo creo que de aquí va a venir anotando a todas las personas que vienen acá para llevarles allá y que también puedan transmitir sus conocimientos, porque de eso se trata también, ¿no? De todo lo que nosotros sabemos poder seguirlo transmitiendo a otras generaciones que puedan realizarlo desde ese punto de vista. Así que muchas gracias, sin filtro, sin miedo, el rol de la mujer en los medios, de eso ha sido el tema del día de hoy de nuestro podcast. Saben que todos los episodios se encuentran en YouTube, ahí los pueden mirar, son muy interesantes, con mujeres y hombres muy valiosos de nuestro Ambato y que han realizado muchas cosas importantes que son reconocidas y lo puedan revisar. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok también, en donde transmitimos
todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Cuando no se atrase el invitado. Exacto, ¿no? Y pues venimos gracias a Epicentro Informativo de Creatividad y Nexos Artísticos. Muchísimas gracias. Un saludo al Mate y a quienes nos miraron y por ahí capaz nos dejaron un mensaje y demás. Compartan, pongan like y eso también es lo importante de poder llegar a más ciudadanía. Esto fue Sinvergüenza. Nos vemos el próximo miércoles. Chau.